Hola, buenas noches, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión de Territorio de Ideas del programa de investigación del CCP. A nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, del Centro de la Cultura Plurinacional y de nuestra directora Paola Claros, damos por iniciada esta sesión que viene a ser el cierre del ciclo 2020 de Territorio de Ideas. Una de las actividades ya más antiguas, digámoslo así, de la gestión del CCP. En esta ocasión estamos acompañados por dos invitadas de grueso calibre, del medio local, nacional y además con experiencia internacional. Primero está con nosotros María Schneider. Ella es curadora, museógrafa, gestora cultural, con amplio recorrido de trabajo tanto aquí en Santa Cruz como en La Paz y a nivel internacional. Bienvenida, Marita. Buenas noches a todos, saludar a quienes nos acompañan. Para mí, contenta de poder ser parte de Territorio de Ideas, de compartir contigo, Ceci. Agradecer, por supuesto, a Jorge por la invitación, a Paola Claros por la apertura de este espacio, al CCP y a la Fundación Cultural del Banco Central. Gracias, Marita. De la misma manera, tenemos con nosotros como invitada a Cecilia Vallá, curadora independiente, pero además una de las curadoras que prescinde de mayores presentaciones en el país por su larga trayectoria. He tenido la suerte de conocerte, Cecilia, en la curaduría de la Bienal Internacional acá de Santa Cruz del 2010. Han pasado 10 años y aquí estamos. Qué gusto tenerte en el programa. Bienvenida. Gracias, bienvenidos. Gracias a todos. Espero que pasemos un momento entretenido y informativo, bueno, siempre abiertos a que las ideas fluyan, las experiencias se compartan. Creo que de eso se trata para seguir avanzando. Los felicito por este espacio y gracias por la invitación. Hola, Marita. Jorge. Bien, muy bien, Cecilia. Bueno, entonces voy a pasar a la presentación de la sesión. Hoy hemos titulado nuestra sesión Desafíos de las curadurías contemporáneas. Es un tema que nos parecía muy importante tratarlo. Lo hemos venido conversando bastante con nuestra directora Paola Claros y nos interesaba por varias cuestiones, también por cierto vaciamiento que existe en torno al concepto y a la idea de la curaduría. Vaciamiento en el sentido de que a veces se habla como si fuera todo y al final nada, ¿no? Se habla de curaduría hasta para la elección de los modelos de un armario. Y conversaba de este tema con Marita, con Cecilia. Hay criterios que nos van a compartir ustedes. También les hemos planteado algunas preguntas, algunas inquietudes para que ellas preparen unas ponencias, disertaciones, un tema que ellas han preparado para hoy, y además han escrito unos artículos que nos están compartiendo y que van a quedar para nuestra publicación final de Territorio de Ideas, en los que van a hablarnos tanto de curadurías locales que han realizado cada una de ellas, han rescatado 2 curadurías cada una que han hecho en el país y que consideran que proponen temas, reviven temas que son necesarios hablarlos hoy. También nos van a hablar de algunas curadurías internacionales. Vamos a hablar del arte postconceptual, como tratando de visionar un poco hacia el futuro. Vamos a comenzar entonces con Cecilia, como habíamos comentado. Cecilia nos va a hablar de dos curadurías que ella ha realizado, que ha elegido para comentar hoy. Bueno, sí. Para empezar un poco a hablar de la curaduría, tenemos que un poco tomar en cuenta que la curaduría como profesión en Bolivia tiene mucho tiempo. Pienso que son los años 80,
recién han abierto el espacio para la curaduría en nuestro país. De alguna manera ha sido no profesional inicialmente y hemos ido aprendiendo en el camino. Evidentemente ya habían curadurías afuera, íbamos estudiando y consiguiendo textos sobre curaduría, pero la práctica en sí ha sido un constante aprendizaje. Casi exclusivamente la curaduría era dentro de las instituciones como en el museo, por ejemplo, ¿no? Pero poco a poco se han dado las curadurías independientes, como las que hacemos nosotros, Marita y yo, y hemos ido trabajando y aprendiendo en el camino. Y en mi caso, particularmente, han habido curadurías que las he empezado en la Galería Taipinquiri, en aquel entonces, cuando mediados de los años 80 había una galería en La Paz. Y poco a poco he ido trabajando e interiorizándome con los artistas, porque mi estudio básicamente primero era en Ciencias de Comunicación Social en la Universidad Católica. Paralelamente he hecho cursos de Historia del Arte y me he ido introduciendo poco a poco al trabajo curatorial. Quiero comentarles de la primera curaduría internacional que he hecho para elegir alguna que para mí ha tenido relevancia y que ha sido importante no solo para mí, sino para un grupo de artistas bolivianos afuera, donde ha habido una proyección que luego ha tenido repercusiones importantes por los vínculos que se han hecho entre las instituciones de Chile y Bolivia, donde luego incluso hemos tenido publicaciones importantes en revistas como Arte al Límite, etcétera, donde yo he escrito también durante varios años y donde se han publicado obras de artistas bolivianos que han sido conocidas y reconocidas internacionalmente. Bueno, yo empecé en una curaduría que se llamó El fin de los márgenes. Fue una curaduría conjunta con una curadora chilena, pero esto venía del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Fue una experiencia como de lanzarme a la piscina de una. Debo decir que Gastón Ugalde tuvo que ver en esto porque para mí, yo era muy joven y a mí me daba un poco de miedo hacer esto, y era, no, dale, metele, como es él, y vamos, y bueno, pues me animé a hacerlo, y estuve con todos estos artistas que ustedes ven aquí en la pantalla, llevando esta representación boliviana al Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Ha estado Roberto Valcárcel, como ven, con una obra muy importante que ya la han conocido aquí en algún momento, que era la de los ataúdes. Gastón Ugalde ha llevado una obra que tenía que ver con las marchas por la vida, por eso esta imagen, que fue una de las muestras muy fuertes iniciales de marchas por la vida a nivel internacional de Ugalde. Luego, si pasamos la imagen, estuvo Eiti. Para esa curaduría llevamos, eran como 15 pilares enormes, todos pintados, donde se hizo una instalación que era como un templo con estas enormes obras de Eiti también. Luego Sol Mateo, que llevó unas obras sobre yeso, unas pinturas muy importantes, muy interesantes. Keiko González, creo que viene el próximo. Podemos pasar, no es Sol Mateo. Bueno, es Sol Mateo. Keiko González, que llevó estas obras en formatos muy grandes. Y finalmente
Yomar Mesa y Fernando Rodríguez Casas, que empezó al principio. Fernando Rodríguez Casas es uno de los bolivianos que vive en Estados Unidos hace muchísimos años, pero tiene una obra muy importante que en esa oportunidad también estuvo invitado. Fue una curaduría muy dificultosa porque era muy costosa por un lado, fue una curaduría que costó más o menos $50,000 en aquella época, y que el transporte fue gigantesco, porque las obras eran muy grandes y tuve que llevar y hacer la gestión de las obras en camiones de carga. Y bueno, todo es muy complicado, las aduanas, tuvimos el apoyo de la gestión de papeleos, había que tratar con la Cancillería boliviana, con la Cancillería chilena, pero finalmente fue una experiencia muy linda. Ocupamos todo el Museo de Arte Contemporáneo, tuvimos una prensa increíble, fue muy fuerte y muy importante, y los vínculos con Chile nacieron muy fuertes. A partir de esa curaduría, tuvimos varias curadurías y con otro tipo de intervenciones y otro tipo de acciones, como por ejemplo intervenciones de arte urbano en Iquique, o he vuelto a llevar exposiciones al Museo de Arte Contemporáneo y a otros museos en Santiago. Hemos llegado hasta Puerto Montt años más tarde con una exposición de Marina Núñez del Prado. O sea, realmente fue un vínculo muy importante y, como decía anteriormente, también sirvió para tener un nexo con las publicaciones y editoriales internacionales, como era Arte al Límite. En Arte al Límite yo he debido escribir alrededor de 8 años, de 7 u 8 años de manera continua, y no escribía yo solamente de los artistas nacionales, sino también de artistas internacionales, entre ellos Dan Graham y, bueno, muchos. Pero quedó el vínculo para los artistas nacionales, que luego fueron publicados repetidas veces, como obras de Sol Mateo, Gastón Ugalde y otros. Bueno, esa fue una de las curadurías que fue fundamental y que pienso que fue de un aporte también a los artistas bolivianos, porque se mantiene el vínculo hasta el día de hoy con Chile en este sentido, y de muy buenas relaciones, ¿no? Más adelante han venido artistas de aquella época también a Bolivia en varias oportunidades a exponer, tanto en galerías. Yo tenía una galería que se llamaba Oxígeno, y también hemos ido a La Paz, a la Galería Nota, con los artistas chilenos, trayendo ya exposiciones diversas de escultura, de pintura, de otras expresiones. Y creo que la menciono por eso, por la importancia que ha tenido en ese momento. Podemos ver ahora otras curadurías. Vamos a pasar a una curaduría que es importante, que además la tenemos en la cultura plurinacional, ¿no? Que tiene que ver con la sala Ayorio, de donde está la exposición Diálogos con la Madera, que tú has hecho la de Marcelo Callaú. Así es. Bueno, ¿ya? Mencionar que esa curaduría fue para mí también importante, y porque primero yo tenía una relación muy interesante con Marcelo Callaú en cuanto a la cercanía con su obra. He llevado obras de Marcelo en diferentes oportunidades, también afuera del país, a la ciudad de La Paz, a Cochabamba, bueno, a varios lugares, ¿no? Y después de muchos años yo me fui a vivir a Santa Cruz, yo vivía en La Paz, y estuve vinculada con Marcelo durante 4 años, hasta que murió, realizando varias exposiciones. Y quedé, de alguna manera, responsable de un grupo de obras muy importantes de Marcelo, cuya propiedad es de la viuda, de Tunchi, su esposa. Cecilia, he puesto a propósito una imagen de la sala como estaba antes, con la obra, el disco del si no me equivoco, para que veamos la variación con la nueva imagen. La nueva sala. Esta sala la inicié hace 10 años, y inicialmente tenía que durar 1 año la exposición,
pero la verdad que tuvo bastante éxito. Es una sala que al final la monté, hice la museografía con arena, por un motivo muy simple, porque lo único que yo quería era ocultar las bases. A mí siempre me han molestado las bases de las esculturas. Me distraía de la obra y quería que eso no suceda. Y bueno, y hace 10 años monté esta sala, como la están viendo en este momento, con una cantidad de obras determinadas. Si vemos al fondo de la pared, hay una pieza enorme que medía 6 metros, que son unos pliegues en madera, una obra importante de Marcelo, de una etapa muy, muy importante, y su obra geométrica, como la de estos cubos, que son muy grandes, miden alrededor de 2 metros también, y que integraba una parte del cuerpo humano. Muy provocativo él, para la época en que él empezó a trabajar estas obras. Y ahora está... Adelante, bueno, año a año se fue postergando y quisieron tenerla esta muestra en el Centro Cultural Santa Cruz en aquella época, y ahora que se llama Centro Cultural Plurinacional. Y la hemos, hace un tiempo hemos empezado a hacer otra vez trámites para que la obra dure y la sala dure un tiempo más, y hemos logrado llegar a un acuerdo. Van a estar 2 años más la obra, y lo que hemos hecho es la hemos remozado, se han cambiado algunas piezas, se ha cambiado el orden de las piezas, el color de la sala, se ha iluminado de una forma diferente, y ahora tenemos esta exposición que la acompaña un video que también logré producir con Pablo Paredes justo antes de que muera Marcelo. Lo que me parece importante de estas muestras es de que la gente, además de ver la obra y de poder apreciarla, de ver la magnitud del artista, y el contexto en el que él vivía y todo eso, pueda estar informado y poder escuchar al artista a través de este video, y tener otro tipo de información de algunos textos, del pensamiento de él, de lo que sucedía en ese momento. Y esto es lo que tiene esta exposición actualizada de Marcelo Callaú, el Centro Cultural de Santa Cruz de la Sierra. Cuando tengan oportunidad, les sugiero que la vean, creo que vale la pena. Es una exposición, una curaduría de la que yo estoy muy satisfecha, por la que estoy muy satisfecha. Perfecto, Cecilia, y rescato algo que has comentado diciendo que lo que te interesaba era ocultar las bases. Así es. No se usan pedestales, por ejemplo, dentro de la sala, ni textos descriptivos de las obras tampoco dentro de la sala, y eso nos va a conectar con lo que vamos a hablar después. Así es. Visión ya más de arte contemporáneo. Sí, creo que es una forma de alguna manera novedosa de exponerla, pese a que tiene 10 años, porque a mí lo que me interesa es la experiencia directa del público con la obra, y que se crea una ambientación que promueva la conexión de la obra con el espectador, ¿no es cierto? Y elimino yo letreros, títulos, años, todo eso. Lo que pueden hacer para gente que le interesa eso es, al entrar a la sala, pueden poner su celular en un QR que hay, y que van a tener toda la información que requieren. No es que no la tienen, pero de otra manera. Eso es. Perfecto. Y para terminar de redondear este primer segmento contigo, has comentado que has hecho durante varios años aportes a la revista Al Límite. Arte al Límite. Sí. ¿Cuán importante es para el curador la escritura? Contribuir en la escritura para el horizonte intelectual de la escena en la que se mueve. Claro, hay una actividad intelectual que está absolutamente ligada a la curaduría. Tiene que ver primero con el conocimiento de la obra, con el texto, el conocimiento del contexto, no solo local o nacional, sino internacional. Y porque nosotros vivimos en un país en el que estamos como que en las etapas del arte superditadas. Vivimos al mismo tiempo el costumbrismo con el hiperrealismo, con la fotografía
fotografía, las instalaciones, el arte contemporáneo, postcontemporáneo, o sea, realmente es como vivir con todas las épocas juntas, de acuerdo a la exposición que se nos presenta, ya sea en una sala de la Casa de la Cultura, cultural, o en el museo, o en una galería. Es lo curioso, pero por eso es tan importante. Yo pienso también que un trabajo de curaduría pueda tener una reflexión, intelectualizar un poco sobre la obra y sobre lo que se presenta y sobre los contextos. Y un poco en ese sentido, las publicaciones, ya sean en prensa o en una revista como esta de Arte al Límite, son importantes, porque nos dan la oportunidad de reflexionar, de intelectualizar, de guardar distancia y de acercarnos. Entonces, pienso que tenemos que estar con este desafío de estar todo el tiempo, aprendiendo también, porque lo que está pasando, por ejemplo, con el arte contemporáneo, postconceptual, tampoco es tan fácil para nosotros, siendo curadores. A veces llegamos a una sala y vemos una obra y francamente nos podemos a pensar, bueno, ¿de qué viene esto? ¿No? No está todo hecho, todo dicho, y a veces yo digo, bueno, siento mucho, para mí esto no es arte, aunque esté puesto en una sala de exposición. Aunque parece que solo falta, el arte siempre es arte, siempre y cuando esté reconocida por una institución, por unas curadurías, porque el artista es el que lo ha hecho. Entonces, no es fácil tener las cosas claras en este momento. Después de haber visto el siglo XX tan nutrido de ismos y de potencias y de todo lo que ha pasado en el siglo XX. Estamos entrando en un siglo más complejo, con otros valores, con otras miradas, con las tecnologías distintas. Ya podemos hablar eso más adelante. Ahora, solo para tener mi experiencia un poco sobre las curadurías, he hecho varias otras curadurías de artistas internacionales tan importantes como Jean Fabre, que es una exposición muy grande en el Campo Quincho, y también para el museo, para la Bienal del 2010 de Santa Cruz de la Sierra, he traído artistas muy importantes, obras muy importantes, como la de Vir Viola, como la Nicola Costantino de la Argentina. O sea, ha venido artistas, o hemos tenido obras de mucho peso en esa bienal. Quiero decir que tenemos la posibilidad como curadores también de vincularnos a muy buen nivel internacional y poder traer las cosas. El problema económico es muy grande para cuando uno hace las curadurías. Yo generalmente he trabajado casi generalmente, la gente, puedo decir generalmente casi siempre, con el apoyo de la empresa y uno como curador en Bolivia termina siendo de gestor, de escritor, de marketing, de la difusión, el encargado de todo, de rodillas poniendo las obras, haciendo la museografía, y todo eso hacemos como curadores en Bolivia. En otras partes, a veces el curador, muchas veces solo intelectualiza, selecciona qué tipo de obra va a ser, la pone ahí y trabaja con unos equipos enormes, multidisciplinarios, y se trabaja de otra manera. Pero hay un placer aparte trabajar como trabajamos nosotros. Tenemos un vínculo muy cercano con todo y con la... Esa es una obra de Viola que estuvo en Santa Cruz de la Sierra, complejo. Había muchas exigencias, aunque era una obra que parecía muy simple, simple vista, en una pantalla que era doble, el color de la pared tenía que tener una especificidad, los parlantes tenían que ser de determinada calidad, de determinada marca. Había muchas cosas, solo que Vir Viola se portó muy bien en Bolivia, no nos cobró la presentación, porque solo por presentarte el video te pueden cobrar
trata por la calidad con que nosotros y esta es una obra, un clásico de Bill Viola, que se ha expuesto en muchos museos del mundo. Y bueno, y finalmente para completar, yo he tenido muchas curadurías a las que he sido invitada para llevar la representación de artistas bolivianos a la Bienal de Sao Paulo, a la Bienal de Venecia, en dos oportunidades, a Sao Paulo lo mismo, a Porto Alegre también en dos oportunidades, a la Bienal de Lima, he ayudado a llevar obras a la Bienal de La Habana, si bien no he sido la curadora, pero he tenido una participación de recomendar, de sugerir, de mandar información. Ese trabajo también lo hacemos los curadores. A Valencia con Joaquín Sánchez, muy importante. Bueno, ese tipo de trabajo de curaduría muy satisfactorio. Y bueno, para terminarlo, estoy ahora presentando una curaduría porque estoy abriendo un centro cultural en Cochabamba que se va a inaugurar pasado mañana. Así que bueno, están todos invitados a Cochabamba, si pueden venir, para ver el centro cultural, que es una casa, una casona que ha sido rescatada y restaurada. Se la ha puesto para un fin. Perfecto. Gracias, Cecilia. Con esto pues, cerramos el primer segmento de tu exposición que tenía que ver con el trabajo a nivel local. Hay un mensaje que aprovechamos de hacerte conocer. Sandra Flores Terceros habla en Facebook, dice: felicidades Cecilia, pionera en temas de curaduría en Bolivia. Gracias por abrir caminos y todos tus aportes. Gracias. Canedo también nos dice: felicidades por esta iniciativa, CCP. Y aprovechamos para estimular a a los internautas que nos están siguiendo, que interactúen con esta publicación, denos un like, déjenos sus comentarios, sus preguntas, porque vamos a estarlos transmitiendo para nuestras invitadas. Gracias. Perfecto, Cecilia. También Pablo Javier dice: saludos y muchos éxitos en tu emprendimiento, querida Cecilia. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, mientras Marita soluciona un pequeño desperfecto técnico con su señal, propongo que continuemos. Bien. Continuemos con tu exposición, el segundo segmento, que tiene que ver con la de la curaduría internacional y el arte postconceptual. Ahora pensando ya pensando en las condiciones que serían necesarias para estar a la altura de un arte contemporáneo de punta, de vanguardia, ¿no? ¿Qué tipos de trabajos se pueden ver? Tú has estado en Nueva York hace mucho tiempo y has traído trabajos, has traído visiones, obras con las que tenemos rico material sobre el cual hablar, que vamos a mostrar. Entonces te propongo que pasemos ahí. Voy a empezar a compartir las obras comenzaríamos con Jean Fabre. Sí, Jean Fabre te comentaba que Jean Fabre tuve una exposición en el Tambo Quinto en realidad. Esta fue una de las exposiciones, diríamos ya, que entran dentro de los conceptos contemporáneos. Jean Fabre trabaja muchas obras, no sé si podemos llegar a ver algunas imágenes de Jean Fabre. Ha sido una exposición muy importante porque era una exposición muy grande y de obra muy representativa de Jean Fabre. Por ejemplo, si vemos en alguna próxima imagen, esta es una obra, estos son unos pies que salen del techo en un tamaño natural, que son muy dramáticos. Él habla de la muerte, y bueno, de la vida y de la muerte, muy recurrentemente, y es muy impresionante poder encontrarte en una sala que hay que ambientarla. La luz es muy importante, la iluminación de la obra también es muy importante.
Entonces, en las curadurías hay que tomar en cuenta que todos los elementos que rodean la obra propicien la intención de la obra, la intencionalidad que se tiene de la representación que el artista está haciendo. Podemos ver la próxima imagen. Él trabaja, este es un busto que él trabaja con alas de insectos, de escarabajos. Todo lo que ven azul son alas de escarabajo. Y él ha hecho variados trabajos con este material. Pueden seguir viendo. Y es siempre como muy dramático. Estos son, bueno, la próxima obra son como armaduras, pero es como el hablar de la guerra, porque esas armaduras están apoyadas en heno. Entonces hay muchas connotaciones, siempre de un mensaje polivalente, o sea, puede la gente interpretar muchas cosas, pero no está exento del dramatismo y de la fuerza que tiene. Esta es una obra que debe tener unos 5 metros por 2,5 más o menos de extensión. Él ha trabajado obras muy, muy grandes. En este momento, mientras la exposición de La Paz de Jean Fabre sucedía en el Tambo Quirquincho, al mismo tiempo él estaba en la Bienal de Venecia con una enorme exposición representando a Bélgica, porque él es un artista belga muy importante. Podemos pasar. Son más obras de él. Esta es una silla de ruedas, también está elaborada con alas de escarabajo. Vamos. Bueno, aquí ya tenemos a importantes artistas. Tal vez podemos ir avanzando para verlos. La próxima obra sería bueno. Ya la puse. Es una obra para ver las misceláneas. Sí, de Ansel Kiefer. Yo he visto una exposición muy importante en San Francisco de Ansel Kiefer. Este es uno de los artistas actuales muy fuertes. Estas obras tienen enormes dimensiones. Puede tener fácilmente 5 metros por 3, o hay obras de él. Podemos pasar un poco para ver otras. Bueno, hay una más, creo. Hay obras que miden 20 metros por 3, ¿no? Y obras más pequeñas también. Es uno de los artistas top de este momento que ustedes van a ver en los grandes museos del mundo. Esta es una obra de Francis Alice. Francis Alice trabaja mucho con el arte y la política. Es muy fuerte. Podemos ver la próxima. No, la anterior. Entonces, Francis Alice está arrastrando un bloque de hielo. Creo que no la tienes. Esa. Francis Alice está hablando y habla de lo efímero. Él va arrastrando ese bloque de hielo mientras transcurre, es como que transcurre la vida y eso se va consumiendo. Es una obra muy poética, muy hermosa, que él la expuso en la Bienal del Mercosur, en una experiencia que fuimos con varios artistas bolivianos, entre los cuales estaba Joaquín Sánchez, Gastón Ugalde, Cecilia Lampo, y él estaba paralelamente exponiendo. Eso es muy interesante de las curadurías internacionales, cuando uno va afuera, no solo el curador, sino los mismos artistas hacen vínculos con otros artistas y otros curadores. Por eso es tan importante estar. Por eso es tan importante recibir también gente. Pero ¿qué pasa? El problema de la curaduría en Bolivia es que, bueno, vamos una vez, vamos 2 veces, y hay un desgaste, porque como no hay
unas políticas de apoyo para tener un intercambio internacional de parte del Estado, de parte de los gobiernos, no existe. Te dicen, ay, sí, si quieren, bueno, a Bolivia va, pero 4 reales o no 1 peso, y al final uno tiene que estar buscando la manera de solventar estas presencias y participación del país afuera. En algunos casos, cuando te invitan, en algunos casos el país te invita. Brasil siempre ha sido muy generoso con Bolivia, sobre todo las finales de Porto Alegre. Nos pagaban todo, los viajes, las estadías, la producción de la obra, todo. En el caso de São Paulo, eres invitado, representante, pero el país te tiene que pagar. Y como Bolivia no paga, pues hay que buscarse la vida y conseguirse los financiamientos. Lo mismo ha pasado con otras, como la final de La Habana, ni qué decir, uno tiene que pagar hasta el agua. Valencia o otros, digamos que alojamiento, te pagan un par de cosas, pero lo fundamental no. Mientras que en otras partes le pagan al artista para estar presente y lo tienen en unas condiciones fantásticas. Bueno, estas son otras obras. Esta obra la vi, está montada en este momento en el Museo Guggenheim de Bilbao, en España. Es en realidad de alguna manera el estudio de Olafur Eliasson. Este es otro artista contemporáneo que es fantástico. La exposición está montada de una manera maravillosa. Parece en realidad como si entraras al taller o a un laboratorio del artista. Eliasson tiene esa particularidad. Trabaja con investigación. Él es un investigador, trabaja en el campo, analiza, es como un científico prácticamente como artista. Entonces sus exposiciones son así de interesantes. Es casi una línea entre el arte y la ciencia. Hay un valor estético muy grande, es considerado arte, pero siempre tiene un soporte científico de investigación muy grande. Entonces, de esa misma manera está la exposición montada. Yo quiero que entren al Guggenheim de Bilbao, a esta exposición que está montada actualmente, y hay muchas obras que tienen incluso de interacción. Y es un lenguaje muy actual. Hay críticos que dicen post-contemporáneo, hay críticos que dicen post-contemporáneo, y hay críticos que hablan solo de el arte después del arte contemporáneo. Incluso hay críticos que hablan sobre el pan contemporáneo, que vendría a ser otra filosofía estética que tiene que ver con esto. En este momento, quiero decir que esta exposición, esa forma de exponer el arte y de encontrarse con estas expresiones que a veces incluso no las llaman solo arte, sino experiencias culturales, productos culturales, sino obras de arte. Hay toda una, no sé si discusión, pero sí la están analizando todas estas posibilidades para que en algún momento tengamos mayor claridad en cuanto al discurso sobre el arte actualmente. Las cosas a veces requieren de tiempo y eso a mí me parece muy importante. La distancia del tiempo te da una mejor mirada y la posibilidad de una reflexión más certera frente al arte. Lo que hoy día a veces nos puede parecer un absurdo o que no tiene lugar de ser, sí, puedes ir pasando ya todas las obras para que las vayan viendo poco a poco. Sigue siendo Olafur. Esto es de su estudio. Bueno, hay otro tipo de expresiones como Banksy, que está ya una serie de expresiones callejeras que ya están más difundidas y se la conoce más. Tal vez así que en Bolivia tenemos muchos exponentes y muchas ya experiencias, incluso eventos sobre arte contemporáneo, o sobre arte callejero.
¿no? Porque ya no es el graffiti, ya es el arte urbano, el arte callejero, ¿no? Este es Takashi Murakami, al final, que lo he querido poner por la importancia que tiene hoy día el arte de la China, del Japón, el arte asiático en el mundo. Ha logrado tener una presencia fuertísima, de una imagen, de una estética muy fuerte, y el museo donde vas normalmente te encuentras con una exposición provocadora y importante, impactante del arte asiático. Entonces, digamos que los últimos años han tenido una preponderancia enorme los asiáticos en el mundo del arte. Bueno, no sé si podemos llegar hasta aquí con el tiempo y entrar con Marita. Takashi Murakami. Cecilia, una consulta ¿Sí? para conectar puntos en lo que tú has expuesto. Arthur Danto, en este libro bien conocido, El fin del arte, hace hace diferenciaciones sobre definiciones del arte moderno, posmoderno y contemporáneo, entendiendo que no son cronologías temporales, sino que son maneras, estrategias diferentes de producción y de exhibición de arte. Así es. Conceptual todavía no llega a hablar tanto en ese momento, ¿no? ¿Tú cómo definirías arte postconceptual para nuestra audiencia? Bueno, lo que pasa es que hay en el arte conceptual, el arte estaba mucho más ligado en aquella época, en toda esa etapa histórica, a las instituciones. Si bien había una ruptura enorme en cuanto a la forma de expresión, el arte tenía una intencionalidad, tenía como una simbología, una intención de decir algo, había todavía un discurso y, y había una motivación. Por ejemplo, si vemos a Boyce, que él decía que el arte era la vida misma y sus intervenciones eran con la naturaleza, en la calle, en otros lugares, pero tenían que ver con lo que sucedía en la vida. Hoy en día no hay estos planteamientos tan intelectualizados. Ahorita el post que vemos después de lo contemporáneo está todavía en una situación como de muchas contradicciones, pero son expresiones que tienen que ver mucho con las tecnologías, por ejemplo. Hoy día la manera de hacer arte ha cambiado muchísimo, entonces la manera de consumirlo también. Muchísimo arte en realidad son solo unos registros de video, porque es muy efímero. No solo hablando de, por ejemplo, performance. Hay cosas que ni siquiera entendemos bien. Por ejemplo, si nosotros llegamos a un museo o a algún lugar y vemos a Yoko Ono, por dar un ejemplo, y Yoko Ono gritando desde lo más profundo de su ser, pero lo único que hace es gritar ante un micrófono como una loca, y ese es todo el performance. Y la gente llega y dice, ¿y esto de qué trata? ¿No? Sí, es cierto, Cecilia. Es Desconcierto completo. Y como te digo, aún nosotros que estamos metidos en el arte, estamos viviéndolo, estamos viendo todos estos cambios que están pasando, ¿no? muy bien, Llegamos sí. a identificar, si nosotros vemos ahorita, tienes unas imágenes que también me envié sobre el Museo de Dia Beacon de Nueva York, precisamente, que también está montado en este momento, lo he visto hace un mes atrás. Hay obras como, sí, un grupo hay un montón de arena con un agujero donde hay agua, digamos, parece. Lo vamos a ver. No te comas la última parte, por favor. Bueno, Vamos a... pensé que ya lo podíamos terminar conmigo para que entremos. Sí, sí. Pues cabalmente Bueno, nos has dado pie, hablando, has mencionado arte y tecnología, eso nos da pie para darle la palabra a Marita, muy bien. porque proyectos tiene también esta
esta relación, esta tensión entre arte y tecnología. Marita, tienes la palabra para comentarnos también ahora tus trabajos de curaduría local. Muchas gracias. Bueno, a ver. Primero que nada quería empezar por el título, Desafíos de las curadurías contemporáneas. Yo me pregunto, ¿es posible hablar de curaduría fuera del arte contemporáneo? Yo creo, o por lo menos, bueno, históricamente los ejemplos nos muestran de que, por lo menos si estamos en un contexto cultural y artístico cuando hablamos de curaduría, es el momento del arte en el que se da, si hablamos de curaduría, claro, este es el momento de arte en el que se da, ¿no? Durante el surgimiento del arte contemporáneo. Esto no significa que no hayan habido figuras similares o una labor como la que tiene, de cierto modo, hasta el día de hoy el curador, pero hay un momento, sobre todo, que se da en Europa en los años 70, que es cuando también el curador empieza a asumir cierto protagonismo. Es una actitud con el arte, con el espacio, con el público, con el mismo artista, y esto pues es lo que conocemos hoy día como la curaduría, ¿no? Dentro del arte contemporáneo. Entonces, primero remitirme, digamos, ahí en el título yo lo cuestionaba un poco, porque hablamos de desafíos dentro del arte contemporáneo, y yo creo que todos los desafíos de la curaduría se han dado dentro del arte contemporáneo. Para mí fue muy, muy lindo escuchar la Ceci con todo su planteamiento de cómo surge el arte, la curaduría en Bolivia, porque yo también estuve ahora, esta última época, leyendo un poco, tratando de conocer mejor quiénes preceden, ¿no? En todo esto, la labor que realizamos hoy en día. No sé si podemos compartir un poco las imágenes que yo te había pasado, un poco para empezar con el planteamiento que dabas de mostrar curadurías propias que se realizaron. Y ahora sí, enseguida. Y bueno, en realidad yo ahí quería comentar, porque se cuestiona mucho también, en la historia hemos visto cómo el artista muchas veces hace de curador, pero también hay el planteamiento de el curador como artista, ¿no? Si al final la curaduría o lo que se propone termina siendo la obra de arte en sí. Ahí hay una tensión y un conflicto que muchas veces ha surgido entre artistas y curadores, y esto tiene que ver, por supuesto, con cómo se practica la curaduría. Yo quería mostrarles estos ejemplos porque en mi caso, como yo vengo trabajando la curaduría, muchas veces me he dado cuenta que hay ciertos temas o intereses que uno tiene y que le interesa tratar, y es a partir de esto que desarrolla las exposiciones. Entonces, yo haciendo un poco una mirada hacia atrás de todo lo que vengo trabajando, veo cómo hay relación o líneas de trabajo cuando llevo a cabo una exposición y que se van conectando. Muchas veces, para mí por lo menos, la curaduría siempre surge desde un cuestionamiento. Este cuestionamiento a veces puede tomar años en cómo lo pensamos, en el arte que vamos viendo, en los artistas que vamos conociendo, las exposiciones que apreciamos, y a partir de eso se realiza el trabajo del curador, ¿no? En la primera imagen vamos a ver un proyecto que yo realizo el 2011, se llama Propuesta 1, para mí es muy importante, yo creo que es de alguna manera una de mis primeras curadurías, y en este momento lo que sucedía, digamos, en mi profesión, o sea, en mi praxis, vamos a decir, es que yo me había ausentado de Bolivia, y al regresar empecé a trabajar sobre todo en producción de eventos culturales, y tuve la oportunidad de trabajar con muchísimos artistas, pero empecé a cuestionarme qué está haciendo mi generación, ¿no? Porque generalmente yo tuve la oportunidad de trabajar con artistas mayores, con artistas ya consagrados que habían empezado su carrera hace mucho tiempo atrás. Y así yo hice de lo que fui conociendo, de propios compañeros míos en la carrera, hice esta selección que era muy variada y que lo que trataba de reflejar de alguna manera es cómo se expresan y qué temáticas abordan estas nuevas generaciones en el arte, ¿no? Es una generación que más o menos nace a partir de los años 80 y que empieza a realizar o a presentar obras de arte en la primera década del 2000, ¿no? Y a partir del 2010.
Ahora esta curaduría para mí es importante porque me he dado cuenta que a partir de esta, una vez yo realicé, mi interés también era hacer seguimiento a los artistas con los que había trabajado inicialmente y poder desarrollar más proyectos con ellos. Si vemos la siguiente imagen, esto fue posible solamente con 2 artistas, que fue Fernando López y Luciano Calderón, en la que en los siguientes años, bueno, una de las curadurías se hace el 2013 y la siguiente el 2015, y en este tiempo yo fui conociéndolos, porque también hay una relación muy íntima, ¿no?, entre el curador y el artista, y es algo que a mí me interesa, ¿no? Bueno, no sé si íntima, pero sí de relacionarse, de conocerse, para poder armar justamente un equipo para llevar a cabo estas exposiciones. Entonces, estas fueron oportunidades de exhibiciones individuales que le di a cada artista, y para el siguiente, en la siguiente imagen, podemos ver ya un planteamiento parecido que hago. ¿No? Ana, sal de aquí. Oh. Perdón, no sé si pueden poner la siguiente imagen. Bueno, este es un proyecto en el que, por ejemplo, yo nuevamente vuelvo a trabajar porque a partir de propuesta 1 luego llevé a cabo estas exposiciones individuales con el grupo de artistas que había empezado a trabajar el 2011, y luego para el 2018, es esto algo que sucede en Manzana 1, vuelvo a reunir a un grupo de artistas, esta vez todos, o en su gran mayoría jóvenes que habían crecido en la ciudad de Santa Cruz. El título es Propio, porque se llevaba a cabo en un espacio que es muy, muy importante, yo creo, en la ciudad, que es Manzana 1, que es el espacio por excelencia de arte en la ciudad, diría yo, por su cercanía con la gente y cómo la gente interactúa con este espacio. Así que yo me cuestionaba en esta ocasión qué es cruceño, qué es lo cruceño, qué es lo propio, qué se siente como propio en la ciudad de Santa Cruz. Y finalmente, el 2019 vuelvo a hacer un ejercicio similar al del 2011, pero esta vez me cuestiono qué sucede en el plano, con la técnica de la pintura, ¿no? Y empiezo a revisar obras, en realidad desde el 2010 yo ya venía un poco viendo, conociendo cómo se estaba trabajando con pintura en Asia y en Europa, y me pregunto qué pasa con la pintura en Bolivia, cómo pintan nuestras nuevas generaciones, cómo pintan, y se realizó este proyecto que titulé Pictórica, en el que hay un conjunto de artistas de distintas ciudades. Además, también tengo ese interés de poder explorar más allá de lo cercano, sino también qué pasa en las distintas realidades y las influencias culturales a lo largo del país, ¿no? ¿Por qué muestro? Para mí esa es empieza con proyecto 1 y es una continuación de exhibiciones, pero lo que quisiera mostrar aquí es cómo se refleja también los intereses y la manera de trabajar que tiene un curador, ¿no? Que, bueno, hay distintas formas también de hacer curaduría. Muchas veces puede ser aleatoria, pero muchas veces también se centran en intereses. Y luego está este proyecto, que sería mi siguiente referencia, que es Indie Interacción Digital. Tiene que ver un poco con lo que hablaba también anteriormente Cecilia, con cómo es nuestra realidad hoy en día, y a partir de ella, cómo nos relacionamos con el mundo y también cómo nos relacionamos con el arte, ¿no? Interacción Digital es un proyecto dedicado justamente al uso de nuevos medios, a la experimentación, interacción con el arte, y era un proyecto en el que había un espacio de talleres, había un espacio expositivo y había un espacio de performance, de experimentación musical. Se realiza en La Paz, se realiza en la Cinemateca Boliviana, y bueno, lo que vemos en la fotografía de la derecha, en la parte superior, es justamente una obra que te recibía en la fachada de este edificio y que había un sensor y que captaba el color de tu ropa, la tonalidad de tu ropa, y a partir de esta se teñían las pantallas con tu ropa y la misma pantalla te mandaba un mensaje. Es una obra de Sandra de Verducci, una artista que radica en Cochabamba actualmente, pero que es de Oruro. Y bueno, el gran protagonista, si bien hay invitados internacionales para este evento, el gran protagonista era Bolivia, y también la idea era trabajar con la región, ¿no?
yo también veo que desde nuestra realidad es algo que sí tomo en cuenta. Por supuesto que va a ser una referencia a Occidente, pero muchas veces yo me pregunto, incluso cuando estudiamos historia del arte, estudiamos Europa, las tendencias, pero luego, ¿qué está haciendo el país de al lado? ¿Qué hacen nuestros artistas vecinos, no? Y era un poco también esa idea de no necesariamente mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro, y con este grupo de países que además tienen una relación de vecinos, pero también incidencias culturales o realidades mucho más cercanas a la nuestra que tal vez Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Y a partir, y me gusta, quería mostrar Indie porque luego también es la raíz, vamos a decirlo así, para futuros proyectos que yo realizo. En la siguiente hoja podemos ver, por ejemplo, que yo me cambio de residencia también porque estuve viviendo una temporada en La Paz y luego llego a Santa Cruz y empiezo a ver cómo trabajar o cómo dar continuidad con Indie, con interacción digital, y veo la necesidad de la realización de talleres. Me pareció importante mostrar esto porque creo también que la curaduría tiene de alguna manera una parte que apunta, bueno, el curador viene a ser también un mediador entre públicos, el público, el arte, el público, la obra de arte y el artista, y también de alguna manera tiene una responsabilidad de educar en ese sentido a través de qué muestra, cómo lo muestra. Entonces yo desarrollé el 2013 y el 2014 una serie de talleres que tenían que ver, que tenían dos líneas, tenían que ver una línea de cómo producir arte con tecnología, y siempre estaban enfocados en poder utilizar herramientas a la mano, ¿no? Nuevamente con esta visión de una realidad local, de qué tenemos en Bolivia, porque luego también salimos afuera y vemos cosas maravillosas, pero ¿cómo vamos a hacer esto en Bolivia, no? Había un momento en el que, por ejemplo, yo hice muchas exposiciones de videoarte. Los centros culturales ni siquiera contaban con proyectores. Tenían uno que generalmente era de su auditorio o para charlas y conversatorios, y luego, si lo ponías en la sala de exposición, cada que tenían un evento te lo sacaban para poder usarlo, ¿no? Y luego también eran proyectores básicos, y muchas veces, por lo menos afuera, tenemos este uso. Cecilia también lo nombraba, llega un video arte y uno dice, ok, el video. No, el video ese tiene todo un tema de reglamentación en cómo mostrarlo, tamaño de pantalla, calidad de imagen, calidad de sonido, ¿no? Y muchas veces son exigencias que no tenemos en nuestra escena local. Y bueno, los talleres en Indie en ese sentido estaba enfocados a hacer arte con tecnología, pero con herramientas que tú puedas conseguir o que tú puedas fabricar. Y también la mayoría de nuestros colaboradores venían porque eran muchas especialidades o formas de hacer arte que no se conocían o que no se practican, no son tan comunes en Bolivia, así que tuvimos invitados de la Argentina, de Cuba, de otros lugares. Pero ahí también me empecé a dar cuenta que solamente una herramienta práctica o técnica no es suficiente, así que también abrimos una serie de talleres de forma paralela que ya iba enfocado a lo teórico. La misma Ceci hace poco nos hablaba de tendencias de arte que suceden afuera y que son sostenidas por la historia del arte y también por teorías y pensamientos que la acompañan, y luego también nos llega solamente la imagen, ¿no? Entonces yo también veía esta necesidad de poder abrir espacios para conocer y profundizar de dónde viene todo esto, cuál es el pensamiento que lo está causando. Por supuesto tiene mucha incidencia también con las tendencias de arte contemporáneo, y básicamente lo que quería mostrarles ahora fueron eso, ¿no? Dos exposiciones y cómo a partir de estas se fueron desarrollando otros proyectos que, por lo menos en mi caso, es la manera de ejercer la profesión que tengo, que bueno, suceden cosas o soy influenciada por algo y a partir de esto desarrollo estas ideas, desarrollo los proyectos y generalmente crecen, van creciendo, van y vienen y muchas veces vuelven, otras se alejan, y luego es posible hacer nuevos proyectos con esta misma idea, pero bueno, el contexto cambia continuamente, el arte cambia continuamente, entonces es un constante cuestionamiento, por lo menos desde mi práctica. Gracias, Marita. Hay varios puntos que nos ha dejado hilo para tejer, y particularmente sobre algo que conversábamos contigo
en las llamadas previas de preparación a esta sesión, cuando dices hay una serie de intereses, hay una batería de intereses que movilizan a un curador por debajo, ¿no? Ideas, preocupaciones, búsquedas. ¿En qué parte para ti, quiero decir, será este uno de los criterios que hace que se diferencie la curaduría como tal? Es decir, el tener esta batería de selecciones de temas, de problemas, de búsquedas que hacen que construyas un discurso en torno al cual vas hilando diferentes experiencias a lo largo de un tiempo de trabajo. Eso es algo que se ha podido ver en lo que tú nos has mostrado, una cierta conexión entre las exposiciones que has mostrado. ¿Me dejo entender? Claro, yo creo que es que ahí también a mí, por eso, por lo menos yo, y hablando con las rupturas que tuvo, por supuesto, el arte a partir de la posmodernidad y con el inicio de las vanguardias, de pronto también vemos el cuerpo de obra del artista, por ejemplo, se habla, ¿no? Y siempre van a haber temáticas recurrentes. Lo que quiero decir con esto es que la curaduría va más allá de la selección, ¿no? Va más allá, por lo menos en mi caso, como yo la trabajo, va más allá de seleccionar y demostrar. Generalmente nace de cuestionamientos, por ejemplo, cuando haces una exposición grupal, en eso tiene que haber toda una lógica de quién seleccionas, por qué lo seleccionas, y luego el recorrido tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser un recorrido. Hay también una lógica de por qué pones una obra en un lugar y otra la continúa, o por qué separas piezas, donde por supuesto va a influenciar el espacio, el montaje y el equipo que te acompañe, o de todas maneras como tú lo vas afrontando, ¿no? Entonces, para mí la curaduría es también un trabajo reflexivo y es un trabajo creativo. Y esto, refiriéndome a lo que decía antes también, ha creado muchas veces ahí un punto de algo un poco áspero entre el artista y el curador de cómo mostrar su obra, ¿no? O sea, hay el cuestionamiento y es formas de trabajar que puede tener distintos curadores, ¿no? De imponer tu punto sobre el mismo artista o qué libertad le otorgas al artista, ¿no? Y esto es algo que a través de la historia de la curaduría también ha sido muy hablado, muy cuestionado, y también ha tenido frente, digamos, en la institución, ¿no? Que se veían involucradas. Perfecto. Ahora una pregunta que me gustaría hacer a ambas. Siendo el arte contemporáneo, como tú nos propones, el marco dentro del cual se ha desarrollado en sí la curaduría, nos decías tú, por lo menos para el ámbito local, me quedé pensando, por ejemplo, en los curadores de museos que existen en el país, que hacen un trabajo más de curaduría de arte moderno, por ejemplo, o arte moderno. No sé qué piensas de ello, pero nos invitabas a hablar del arte contemporáneo como el marco de la curaduría, su desafío actualmente. Entonces, mi pregunta ahora es en Santa Cruz, ¿cuándo ustedes dirían que comienza el arte contemporáneo? Hay una hipótesis de que el arte contemporáneo empieza más o menos cuando Roberto Valcárcel se traslada a Santa Cruz en 1988. He leído alguna investigación que hace una cronología de ese tipo. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Porque estoy pensando, por ejemplo, en Marcelo Callaú, ya como una especie de precursor antes, en los 70s, fines de los 70s, pero quizás también antes podamos encontrar otras experiencias. ¿Qué dirían ustedes? Cecilia. Bueno, viendo un poco lo que ha sucedido en Santa Cruz, pienso que sí, Valcárcel fue fundamental en el arte contemporáneo de Santa Cruz. Marcelo Calderón, evidentemente, ya trabajaba la madera, ya trabajaba antes. Y y cuando volvió de Bélgica, en los años 80, él venía con nuevas ideas. Hay que tomar en cuenta que Marcelo Calderón estuvo en todas las
en el 78 en París, estuvo vinculado con todos los mundos fuertes y influenciados por todas las corrientes que habían en Europa en aquellos años. Y él absorbió de todo eso. Incluso Marcelo fue uno de los primeros en experimentar con el video, ya en la Cambre donde estudiaba. Y volvió a Santa Cruz con ideas que ya eran de arte contemporáneo. Porque antes de irse, él era un figurativo. Él hacía unas figuritas muy realistas que no tenían nada que ver con el arte contemporáneo. Pienso que, así como él y algunos otros artistas cruceños también han logrado ir afuera y se ha vuelto ya con una idea de arte contemporáneo. Pero que Valcárcel ha sido muy importante en desarrollar un pensamiento dentro del arte contemporáneo, creo que sí es fundamental. Porque una cosa es el artista y otra cosa es el artista que a la vez, porque Valcárcel no solo es un artista, sino es un gran pedagogo y es un filósofo de alguna manera. Y es una mujer, es un hombre que reflexiona muchísimo sobre lo que hace. En una época se ha hablado de el arte como punto de reflexión durante muchos años también. Y él ha estado en esa etapa. Y él nos ha traído eh, mucho material de reflexión para abrir los ojos. A mí también. Yo he aprendido mucho de él también. Y luego, bueno, han venido otras experiencias. Y Marcelo Callaú sí es un artista contemporáneo. Y también hay otros. Hay otros artistas que han traído cosas muy importantes, dentro de incluso técnicas. Por ejemplo, en técnicas tradicionales como la cerámica, que Santa Cruz tiene mucha cerámica y fue muy tradicional hasta el día de hoy en general con la cerámica. Por ejemplo, Raquel Schwartz ha hecho arte contemporáneo con la cerámica y ha mostrado que se puede hacer otra cosa. Y así hay ejemplos de arte contemporáneo, pero son pocos, bastante endémico diría en general, porque no hay un centro de formación. Hasta que no existan mejores condiciones para formarse dentro de una época y filosofía contemporánea del arte en Santa Cruz, los avances son pues pocos. Se avanza a pequeña escala. Perfecto, muy certero. Como nota de pie, simplemente también recordar las intervenciones que hizo utilizando la hoja como soporte Marcelo Callaú o la misma papa, como bien tú lo cuentas en el catálogo Emoción y Razón, Marcelo Callaú, ¿no? Es un gran dato. Marita, ¿tú qué opinas sobre la pregunta que les hacía? Bueno, totalmente de acuerdo con Cecilia. Eh, yo creo que tiene mucho que ver, incluso hasta el día de hoy, las oportunidades que tengo, ¿no? El artista de poder salir, lamentablemente, de Bolivia y de poder conocer y experimentar otras realidades y básicamente formarse, ¿no? Porque como dice Cecilia, no tenemos espacios de formación actualmente, ¿no? Por lo menos no específicamente que nos hablen de lo que es el arte ahora, ¿no? Hablar de arte contemporáneo, no, sino de lo que ha sido el arte, de cómo sucede el quiebre y de lo que pasa hoy en día. Y que tienen la oportunidad, en realidad, yo digo, de trabajar de otras maneras, ¿no? Más allá de lo formal, del objeto y de los soportes que sean necesarios o que han sido tradicionalmente trabajados en la academia. Ahora, el tema de Valcárcel, yo creo que Valcárcel en general inaugura el arte contemporáneo para Bolivia. Y si tú dices que él se traslada a Santa Cruz en 1989, yo creo que estamos hablando de que es en los años 90 cuando empieza a verse exposiciones de arte contemporáneo en Santa Cruz, donde por supuesto tuvo mucho que ver las exposiciones que el propio Roberto hacía. Y por ejemplo, yo recuerdo, yo era niña
haber asistido a Artefacto, que fue un evento que me parece históricamente importante para Santa Cruz y también para la escena en general boliviana. Eh, es una iniciativa de los artistas que se gestionan, de que arman este espacio, que eso era básicamente una casa que había estado mucho tiempo cerrada y en ruinas, que es el actual Museo de Historia, y todo lo hacen ellos, ¿no? Todo lo hacen, ellos mismos se curan, si quieres puede ser ahí también un referente de cómo se organizan, porque de pronto se ven instalaciones, por ejemplo, ya una producción de instalación en la ciudad y dentro del museo que no sucedía o que se veía muy poco. Y la diferencia para mí entre Roberto y Marcelo Callaú, bueno, en los dos vemos a personas dedicadas al arte que tuvieron la oportunidad de ir afuera. Lo que más, por supuesto, se conoce de Marcelo es su trabajo en madera, y la diferencia sería la muchas veces renuncia que ha tenido Roberto a los soportes expositivos, ¿no? Y esto me hace pensar en su participación en 1983 en la Bienal de Sao Paulo, que justamente ahora leía, y era la segunda Bienal que sucedía oficialmente con un curador dentro del evento de la Bienal de Sao Paulo, ¿no? Que ya tenía muchísimos años sucediendo, pero es recién a partir del 81 que tiene ya la figura clara de curador, a la que además se nombra como curador, ya no se usa el nombre de director artístico, y para su segunda versión con un curador asiste Roberto, y como Roberto mismo cuenta, asiste con su maleta y con lo que tenía, y se apropia de su espacio expositivo sin hacer uso básicamente del objeto, ¿no? Entonces ahí, si bien los dos inauguran la escena contemporánea, la forma de trabajar de Roberto es muy distinta a la que tuvo Marcelo. Muy rico lo que has comentado, Marita, sobre todo porque nos permite también ver que la curaduría es no solamente instalar una exposición o organizar una exposición, sino también poner en el horizonte una forma de mirar, organizar una manera de mirar y de pensar ciertas obras, cierto tema a través de obras. Y por si acaso Cecilia está silenciada. Y y hay una, ha citado, claro, y nos ha citado los eventos de Artefacto, que son muy importantes, son de los 95 o 96, si no me equivoco, que comienzan, son cuatro versiones. Raquel Ahí hay Schwartz, que recordar a quienes también estaban, porque vivía ahí San Mateo, que es otra persona muy importante dentro del arte contemporáneo. solo Mateo, totalmente con la exposición, por ejemplo, contra Procesión, que hizo una de sus performances en los 80s en La Paz, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, volviendo a Artefacto, hace poco hicieron una transmisión de este kiosco Rodrigo con Raquel, que tiene que ver con las instalaciones, y ahí cuentan algo del material que existía, que expusieron. Recomiendo esa transmisión sobre instalaciones que están en la web de kiosco. Y bueno, entonces me iba. Roberto Valcárcel, creo que su importancia, como decía Cecilia, es que no solamente ha sido un artista, sino que ha instalado una manera ha promovido una manera de pensar el arte, ha promovido una manera de pensar y de hacer un discurso sobre el arte, y esencialmente es un discurso más abstracto, conceptual, ¿no? Y él está haciendo la influencia sobre varias generaciones hasta el día de hoy. Es el quizás más fuertemente instalado el discurso de cómo hablar sobre arte contemporáneo, ¿no? Y tú citabas este evento de la Bienal de Sao Paulo en el que participan junto con Gastón Ugalde, ¿no? Sí. Llevando una obra, y ahí comienza quizás como hito el discurso de arte contemporáneo en Bolivia, que es hasta el día de hoy. Así es. Quizás haga Bueno, y falta... también Sí, Marita. yo quería comentar que algo que empecé a leer, revisé el catálogo de la Bienal y firmaba Teresa Gisbert, ¿no? Entonces yo creo que a la figura como tal de curaduría y al trabajo ya de curaduría, fue muy importante también la figura de Teresa Gisbert y de Pedro Querejazu, porque las bienales, o sea, la curaduría
por supuesto, llega por unas tendencias de afuera, llega primero a Latinoamérica y luego la incidencia de artistas bolivianos que empezaron a asistir y a salir a estos espacios, a las bienales, les otorga esta relación, ¿no?, con el curador. Y ahí las personas encargadas por mucho tiempo fueron Pedro Querejazu y Teresa Xbert. Entonces ahí vemos el inicio, yo creo, de la figura del curador en relación, ¿no?, con las bienales de afuera. Y respecto a Sol Mateo también, que era parte importante, como decíamos, de Artefacto, Gastón, Raquel, Roberto, Sol Mateo, y también comentar que Sol Mateo es el primer curador del CIART, ¿no?, de la primera versión curada del CIART, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, tú hablabas también de la institución, Jorge, ¿no? Y creo que hay distintos tipos de curadores que trabajan de distinta manera. Hay el curador institucional, digamos, que trabaja con la institución. Hay el curador independiente, por supuesto. Ya hay una suerte de curadores que intermediamente trabajan de forma independiente, pero también con la institución, ¿no? Y vemos que empieza también, yo creo, la curaduría con el mismo artista llevando a cabo este papel. Y esto es algo que ha sucedido en la historia del arte y que también lo vemos en lo sucedido en Bolivia. Y en ese sentido también Artefacto era lo que tú decías, de pronto había una casona, que además esta era casona particularmente especial en el centro urbano cruceño, porque es de las casas antiguas, es realmente sobresaliente, ¿no? Hay pocas, no hay ninguna igual, yo creo, ¿no? Luego tenemos bastante otro tipo de arquitectura. Y se abre al público de alguna manera y ingresas a ver, y cuando entras a esta casona, por fin, lo que sucedía adentro era algo totalmente distinto. Era algo que decía ser exposición de arte, pero en la exposición esta los artistas toman los patios, toman cada sala y te ofrecen de lo que hablábamos también antes, que es toda una experiencia de recorrer estos ambientes. Bueno, pero ese es un recurso que muchas veces sucede en países como el nuestro, en toda Latinoamérica en general, que son lugares encontrados, porque no hay otras opciones. Entonces no hay unas galerías o unos centros de exposición adecuados y el artista hace sus producciones donde encuentra. Entonces de esa manera surge Artefacto también. Era un lugar encontrado de alguna forma, ¿no? No era apto para eso, pero lo toman, funciona. Y bueno, si bien Artefacto tuvo dos momentos importantes, se diluye. Y ahí viene un poco el cuestionamiento cuando hay un artista curador. Porque hay esta figura del artista curador. Hay muchos artistas que se hacen curadores. Y francamente, yo personalmente pienso que el artista debe ser artista y dejar de ser curador, porque la curaduría es un trabajo que te requiere mucho tiempo, una especialidad y estar concentrado y tener una distancia también de una forma más objetiva. El artista curador diluye ambas actividades. Eso no quiere decir que nunca haga alguna curaduría, pero dedicarse a artista curador, para mí, no tienen mucho futuro. Y yo sé que me pueden matar diciendo esto, pero eso es lo que yo pienso. Me hace recuerdo cabalmente a lo que decía justo Pastor Mellado cuando estuvo acá en la Bienal CIART y decía, está bien en Bolivia que se ve que hay mucho pulmón y aquí hay mucha gente que está haciendo galerismo, curaduría, artista, coleccionismo, porque les falta manos, pero al mismo tiempo también sería bueno que se especialicen un poco más para que crezcan. Es necesario. Se requiere de mucha lectura, mucha reflexión y todo eso para ser curador. No puede ser solo agrupar un grupo de obras y mejorarlas. A eso también se refería Marita. O sea, está implícita en la profesión. Y es algo de nunca acabar, por suerte. Y es muy estimulante. Y hay gente interesantísima de filósofos actuales que reflexionan sobre el arte y son lecturas. Y bueno, cuando vean ya estos papeles escritos que vamos a dejar a raíz de este encuentro, verán referencias porque
Yo pongo algunas referencias porque realmente a mí las referencias me sirven también para buscarlo luego, o al filósofo, al crítico, o al artista, y enriquecer mi mundo. De eso se trata, hacer las referencias. Entonces, eso es lo que queda. Y yo de esta manera quisiera concluir mi participación. Creo que siempre hay mucho que aprender, que leer, y esta actividad es de mucha exigencia intelectual también. Y el que Sí, sea curador, yo le sugiero que lo tome muy en serio, y los nuevos curadores seguramente tendrán mucho que hacer, pero también tendrán mucho que leer y mucho que investigar y mucho que pensar, porque hay una responsabilidad muy grande, no solo con el artista, sino con la sociedad a la que estás mostrando una obra o una exposición. Eso es. ahora, perfecto, Marita, perdón, Cecilia. Hay una pregunta que es la última que tenemos, es el último segmento que tiene que ver con el futuro. Ya voy a dar unas preguntas que nos están haciendo en Facebook y algunos saludos que nos están haciendo llegar los internautas que nos siguen. Habíamos hecho una pregunta a Marita que era, ¿qué curaduría harías actualmente en el país si tuvieras los medios suficientes y necesarios para realizarlo? Bueno, es interesante porque es algo que también en su momento hemos hablado con Cecilia, ¿no? Y en mi opinión general, y nuevamente siguiendo una línea de trabajo que yo he practicado básicamente desde el 2009, creo que el arte para nuestro contexto, para nuestra ciudad, debería salir más, ¿no? Santa Cruz es una ciudad de, ¿cuántos? 9 anillos, y de pronto tenemos a la cultura secuestrada dentro del primer anillo. Y en ese sentido yo creo que es muy necesario sacar la cultura, llevarla a las calles, llevarlos a los parques, a las rotondas. Tenemos la suerte de, por la geografía de nuestra ciudad, tener muchos espacios, parques maravillosos, y creo que estos deberían ser espacios también de interacción con el arte y con la cultura, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con esto? Requiere presupuestos extras. Cuando tú llevas a cabo una curaduría dentro de una institución, estás protegido por las 4 paredes, tienes el soporte donde poner el clavo y colgar el cuadro, si quieres, tienes el equipo a mano, si te falta algo, lo sacas del cajón donde lo tengas guardado, mientras cuando empiezas a salir dentro de la institución, tienes que afrontar nuevos retos, se te presenta una serie de problemas que por ahí no tenías. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia en el 2016, que hice un evento artístico en uno de los parques autonómicos, que está en el Cuarto Anillo y por la Roca de Coronado. En ese parque hay una pequeña estructura como de un teatro al aire libre, digamos, ¿no? Pero resulta que no tiene una toma eléctrica. O sea, han hecho un teatro donde no hay un enchufe, donde tú puedas poner un altavoz, un parlante o algo, y parte del proyecto era un proyecto con danza contemporánea y con experimentación musical. Y para los músicos no había cómo darle sonido. Era una gestión aparte con CRE y con la alcaldía, primero con CRE para que te habiliten la electricidad y luego con la alcaldía para que te dejen meter el cable al parque y poder llevar a cabo un evento que al fin y al cabo lo único que hace es un evento gratuito al que podía ir quien estuviese en el parque, que yo creo que beneficia a todos, ¿no? Entonces, por supuesto, esto dificulta muchas veces la realización de este tipo de proyectos. Si hablamos de monumentos, que Santa Cruz es una ciudad que no tiene arte en las calles, no vemos como en otros países que realmente caminar y pasear la ciudad es un placer, porque además está llena de arte, ¿no? En cambio, en Santa Cruz, bueno, tenemos una serie de monumentos en el segundo anillo, y básicamente eso es todo. Entonces, creo que sería importante también una inversión por parte de las instituciones culturales, por supuesto departamentales y también municipales, para que empiecen a yo no digo adornar, o sea, por supuesto que gana la ciudad en ese sentido, pero de pronto también son íconos y símbolos de cultura y de identidad propia, ¿no? Y es algo que pasas 20 veces con tu auto y luego te lo sabes de memoria, o cuando transitas por ahí, y que queda para nosotros y para futuras generaciones. Así que yo veo esa necesidad
actualmente, y dadas con la situación también ahora, que es muy difícil trabajar en ambientes cerrados por el tema todo de la emergencia sanitaria que hemos tenido con el COVID-19. Así que a mí me gustaría trabajar en esa línea, ¿no? Muy interesante, Cecilia. Bueno, yo a veces tengo mis dudas sobre ir con las experiencias fuera de las instituciones culturales, porque se convierten a veces y eso hay que tener cuidado, no es que siempre suceda, en un evento cultural y, y el arte queda como un motivo de espectáculo y queda como muy por encima. A mí me encanta ir a los museos, a las galerías, a los centros, porque me da como la oportunidad de desvincularme de todo para pensar en lo que está expuesto y en lo que me da esta experiencia frente a la obra. No es que no tienen que haber, es que pienso que hay ese riesgo, que hay que pensarlo y que yo veo que esto sucede. Por ejemplo, vas a Miami, hay un distrito del arte, fantástico, hay unas obras gigantescas, por ahí interesantes, obviamente, como la obra que mostraba de Banksy o lo que sea, que evidentemente hay un mensaje, hay todo lo que tú quieras, pero se empieza a volver como algo de un consumo cultural, porque es un producto cultural que al final la gente lo toma como decoración o entretenimiento. Entonces, por eso también pienso que es muy importante el tema de los centros culturales y de los museos y de desarrollar esto. Yo más bien había pensado en una curaduría específica sobre la pregunta, y yo la curaduría que quiero hacer el tema es las nubes. Esa es la próxima curaduría que quisiera hacer, con muchos elementos, porque tú puedes crear una nube con vapor, porque puedes trabajar el tema de las nubes con videos o con pintura, con elementos cualquiera, con lo que sea. Y me interesa el tema porque de alguna manera pienso en la importancia de las nubes vinculadas a todos estos problemas de medio ambiente y de los problemas que tenemos con este cambio climático. Esa es la próxima cosa que quisiera hacer. Quisiera que no solo sea de bolivianos, sino que poder invitar a otra gente de afuera y ver qué sale de esta exposición. Ya la estoy dirigiendo hace unos meses, algún ratito espero poder sacarla adelante y creo que es mi próxima idea de curaduría. Lindísimo. Eso, por favor, de pronto puedes lograr con esta curaduría traer a Tomás Saraceno a Bolivia, una de sus grupos. Es maravilla. Tú sabes que Tomás Saraceno tenía que venir a la Bienal del 2010. Lo hablé con él. ¿También? Wow. Sí. Y él tenía que traer en 2 maletas su obra. Y lastimosamente se cruzó una fecha donde a él le pagaban mucha plata por exponer en Europa, justo en las fechas que era la Bienal de Santa Cruz. Y ya ante eso yo no pude competir. Pero fue muy, muy interesante esta interacción y hablar de él. Y ahora es pues gratificante ir a, no sé, a un museo fantástico del mundo y ver sus obras. Ahora estuve el año pasado en París, en el Gran Palais, con una exposición increíble. Tomás Saraceno es un referente. Yo pienso que él ha sido uno de mis inspiradores de la propuesta curatorial esta de las. Ahí estoy poniendo la imagen para ir cerrando, Cecilia, de algunas obras que nos has enviado para mostrar. Esto es del Museo de Beacon, podemos ir viendo. Aquí lo que va interesando es ver cómo los soportes, las propuestas son diferentes. Este es un museo muy grande en las afueras de Nueva York. Esto es chatarra. Hay toda una sala con este tipo de elementos. Ahí hay una obra sonora, esta sigue siendo de chatarra. Puedes ir pasando varios, es solo para hacer una referencia. Esta muestra está montada en este momento.
Es un museo que por el COVID solo pueden entrar 5 personas por vez, pese a que es gigantesca. Esta es de Serra, había una exposición de Serra importantísima en ese momento, paralelamente con un montón de artistas, sobre todo americanos, norteamericanos, en este lugar. Esto hablaba yo de los vidrios rotos, donde no deja de haber una estética. Esto es la cuestión del poder contemporáneo también. Hay otro tipo de estéticas. Obviamente sabemos que las de la belleza ya salió hace mucho tiempo, pero hay una serie de cosas. Mientras existan museos donde hagan pensar qué es lo que quiso decir el artista o qué cosas me está mostrando, yo seguiré yendo a los museos. Por más cosas raras y ver esta obra que estaba comentando hace un rato, porque eh, no deja de ser un motivador. Eh, te, te hace mover la mente de todas maneras y el manejo de los espacios es increíble y todo lo que provoca. Esto se trabaja, esta es una obra trabajada con Red, había toda una sala de arte donde formas geométricas, esta también se trabajan las formas geométricas, la geometría de otra manera, el encierro, muchos, muchos temas parecían contenedores nada más de transporte, pero era muy interesante caminar entre ellos también. Las escalas, el manejo de las escalas son interesantes, así como hablábamos de las obras de Ansel Kiefer. El tema de la escala en la postcontemporaneidad también ha resultado muy importante, como esculturas de Anish Kapoor, por ejemplo. Cuando uno ve las cosas de Anish Kapoor es algo sorprendente, sus trabajos que tienen que ver con los reflejos, los espejos. La arveja. La arveja esa, bueno, que no es una arveja, que también es una semilla o lo que fuese, que también tiene que ver con el tema de los reflejos. Bueno, hay obras que son trabajadas con tela, trabajadas con maderas, trabajadas con vidrio, todo esto que vamos viendo. Son obras, como digo, no tienen ni soportes, ni pedestales, ni están colgadas en las paredes muchas veces. A veces son solo reflejos, a veces son proyecciones. A veces parecen una especie de cepillo gigantesco. Esta está loquísima. Es muy grande esta pieza. Esta pieza debe tener unos 6 metros por 4, más o menos. Lo que pasa es que las dimensiones, ese lugar era una fábrica de galletas. Toda la fábrica ha sido convertida en un museo. Buenísimo. Claro, estas son unas fosas enormes. Que hay una fosa de otra fosa, y todo es de unas dimensiones enormes. Esta parece, recuerda la obra de Anish Kapoor, esa del vacío atractor de agua. Pero es absolutamente otra cosa, porque esto es como que en bajo relieve. Y después hay un bajo relieve, más bajo relieve aún, si uno lo ve. Esta, por ejemplo, es una gran piedra, es un monolito metido en una urna, digamos, pero esta pieza debe medir fácil 5 metros de altura. A mí me parece maravilloso lo que estás mostrando y, por ejemplo, cuando dices que quieres seguir yendo a museos, yo digo, si tienes la oportunidad de ir a estos museos y ver las obras, por supuesto, pero yo sí me cuestiono y creo la necesidad y responsabilidades de la curaduría de pensar en nuestro contexto, digamos, ¿no? Incluso lo que decía antes, realmente hay muy poco, bueno, no sé si tenemos en la ciudad un museo
una edificación arquitectónica que haya sido pensada para un museo. Lo que Generalmente son casas o espacios, digamos, que son adaptados para ser museos y que por eso mismo espacialmente son limitados. Traer obras sí también tiene, desde el seguro, ¿no? Que son seguros de $60,000 muchas veces, o sea, no hay presupuesto a veces para nada. Entonces, ¿cómo tú reflexionas justamente el título, digamos, de la charla, de los desafíos de la curaduría? Es que me Pero encanta. desde lo local, digamos. Porque no, me parece importante, porque yo he tenido la experiencia de ver eso afuera. Tú vas y hablas con un artista como Bill Viola y te presta su obra porque es Bolivia, ¿entiendes? Porque tú le explicas que no tenemos las condiciones y que tenemos que hacer lo posible. Entonces te dice, te la da. Cuando he ido a la Argentina, estaba Saraceno, estaba Nicola Constantino, Ernesto Ballesteros, toda esa gente que ha venido, porque Ernesto Ballesteros ha estado acá, la Nicola Constantino, me ha dado unas obras, unas fotos enormes donde he podido hacer una exposición gigante, me las ha regalado envueltas para que las exponga. Yo lo único que he hecho aquí es traerlas en el avión conmigo y montarlas. O sea, realmente podemos hacer cosas y podríamos tener cosas. Lo que tenemos que cambiar es nuestro chip. Podemos hacerlo. Busquemos, gestionemos, porque si esperamos que el gobierno nos los dé todo, no nos los va a dar. No es así. Yo pienso que, además que tú haces una cosa que te lleva a otro lugar, ahí conoces a esa gente que te puede llevar a otro lugar, y es así como yo he ido interactuando. Es paso a paso, pero tenemos que querer hacerlo y podemos hacer muchas cosas. Y puede venir gente porque les interesa, además tú le vendes el país, o sea, le dices, sabes que vienes aquí, hacemos esto y de ahí vamos a ir al Salar de Uyuni, pero el Salar de Uyuni es pues el espejo más grande del mundo, o cosas así, y la gente se enloquece y viene. Yo he traído artistas de afuera, no solo a este Jan Fabre, qué sé yo, o obra de Bill Viola, sino ha venido un mexicano, Gustavo Aceves, hemos expuesto donde Gastón Ugalde, cuando tenía el Salar, o cosas así de artistas que jamás hubiéramos pensado que nos hubieran prestado su obra o hubieran venido a Bolivia. Hemos tenido eventos que hemos venido con artistas chilenos desde Santiago en buses, haciendo un recorrido por pueblos, durmiendo en los buses y pintando con los niños de los caminos y terminando en una exposición en La Paz. O sea, hay miles de cosas que se pueden hacer, pero hay que querer hacerlo y hay que trabajar duro para ello. Por eso digo que el curador tiene que tener una entrega enorme sobre esto y una responsabilidad enorme. Tiene que ser gestor también y todo, porque este medio te lo reclama para poder hacer. No hubiéramos ido a la Bienal de Venecia si no hubiéramos llevado cargando las obras y pagando nuestros pasajes. No lo hubiéramos hecho. O a la Bienal de Sao Paulo. Pocos lugares te pagan las cosas. Entonces, creo que podemos hacer muchas cosas todavía, pese a nuestra situación. Y hay quizás un trabajo. El Centro Cultural donde estás trabajando tú, el Centro Cultural Plurinacional, que en realidad se creó como un Centro Cultural Santa Cruz que sirve precisamente para eso, para recibir las obras en determinada condición, poder desarrollar pensamiento crítico y con los talleres, y se están realizando esa labor. Y extraño también la Fundación Patiño, que también en una escala más pequeña tenía en Santa Cruz una labor importante. Y de pronto no digo bien. Entonces hay que pensar y hay que dar a conocer a las autoridades y a los que pueden la importancia de crear un mundo del arte y de la cultura que favorece el crecimiento de una nación. Buenísimo. Hace unos comentarios. José Ross, Pepe Ross dice, hasta hace un par de años nunca había conocido a ningún curador. Es un italiano que viene para la Feria Cultural en Cuevo y él me sacó de la cueva como Platón. Rosselli creo que se llama el curador. Y también dice
También dice que le gustaron mucho las exposiciones, pero que lo superan porque recibió otra formación sobre el arte y ahora es difícil adaptarse a ello, aunque hay que intentarlo. Sandra Flores dice, excelente conversatorio, gracias CCP, Cecilia y Marita, que sea la primera de muchas. Y también, ya, Pablo Canedo dice, muy de acuerdo con Marita con tus acertadas propuestas para sacar y democratizar el arte fuera de los espacios culturales predeterminados. Hay varios comentarios, les agradecemos a todos los que nos han estado viendo. Ya estamos acercándonos al cierre de esta sesión, va a quedar grabada y subida a nuestro canal en YouTube, @ccpscz, donde van a poder seguir siguiendo todas nuestras otras actividades. Entonces vamos cerrando. Cecilia, Marita, ha sido muy agradable y enriquecedor compartir con ustedes esta sesión. Les doy la palabra para sus comentarios finales y cierre. Bueno, nada más, gracias Marita por compartir el espacio, gracias a ustedes por esta actividad y por toda la iniciativa que tienen de tratar de sacar adelante y de hacer actividades permanentemente, pese a las dificultades, porque sé cómo trabajan también. Gracias a todos los que han estado pendientes, pues seguiremos trabajando por el arte y por la sociedad en realidad, y por nosotros mismos también, que es un placer hacer esto. Gracias. Sí, gracias por la invitación. Como decía al inicio, realmente un placer poder compartir también con Ceci. Y bueno, yo como cierre me quedo con el título, con la palabra desafíos. Creo que son muchísimos. Creo que uno de los más grandes desafíos justamente es que la institución trabaja poco con curadores, o sea, son pocas las instituciones también que tienen curadores en sus líneas. Creo que es importante, creo también que alrededor del mundo el ingreso o el inicio de la curaduría ha abierto un cambio en los museos y en la experiencia de las exposiciones, ¿no? Y eso es algo que es muy importante y necesario en nuestro país, en nuestros espacios culturales, y justamente para atraer públicos, para que la gente los vive y los visite, el papel del curador como mediador es muy importante. Muy bien, gracias Marita. Entonces cerramos, ha quedado abierta dos posibles caminos para trabajar, para seguir, uno hacia afuera, el otro de Cecilia más potenciando el nivel de las muestras que se traen hacia el país. Son dos trabajos que quizá haya que hacerlos como las dos alas de un avión, igual de necesarios para que termine de despegar nuestra escena local de arte contemporáneo. Entonces cerramos la sesión. Gracias por su participación y gracias también a nuestros internautas que nos han seguido. Síganos en nuestras redes sociales y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, gracias. Chao.